el tema del mensaje de hoy va por ese tiro. Vamos a vivir muchas cosas y el corazón del hombre está expuesto a recibir todas estas cosas. Dios ha preparado desde la mañana con el estudio, porque Gaspar está dando el estudio, es una serie del estudio de las emociones. Y qué curioso cuando dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. Dice que podemos airarnos, pero que eso no nos lleve a pecar. Hay momentos en nuestra vida que vamos a sentir dolor, como lo sentimos nosotros cuando pasó lo de mi hermano. Y gloria a Dios que lo tengo aquí. Pero también ese momento de dolor lo cambia por el nacimiento de mi hija, que es un momento de alegría. Nuestra vida va a tener esos contrastes. Nuestro Señor Jesús también tuvo esos contrastes. Porque el Señor, toda su humanidad, vivió lo que vives tú y yo. Y los hombres de la Biblia que nos muestran también. Pero ¿qué vamos a hacer ante eso? ¿Qué tenemos que hacer? Y hoy en día tenemos que tener algo muy claro. Hago un alto y quiero glorificar a Dios. Porque hay una bendición tremenda cuando uno confía en Dios y no duda. Me gusta compartir esto porque tanto Tatiana, Manuel, Edith y yo y lo que hemos esperado a Dios y nuestro corazón confiado en Dios en cuanto a tener una persona a nuestro lado, Dios ha respondido en su tiempo. Dentro de poco ya una familia estará unida y la hermana lo único que nos dijo ese día, alegre, emocionado, nos dijo que gracias a Dios, y es el primero que merece la honra y el agradecimiento, gracias a Dios porque hace su voluntad como menos pensamos, y gracias a mis hermanas, a las mujeres, a las personas que han estado apoyando en todo momento, cuando ella y su hija estuvieron viniendo a la iglesia y están durante toda la semana en contacto. Agradezco a Dios, porque dentro de pronto ya tendremos al esposo, al amado y al papá de nuestra querida Maricielo y Liliana. Que Dios los bendiga y pronto ya estarán. Eso se merece un aplauso y un gloria a Dios, ¿no? Merece un aplauso y un gloria a Dios. Por eso qué hermoso saber que uno puede confiar en Dios así. Hoy vamos a leer la Biblia entera. No, ya se asustan aquí, ¿no? No salimos de aquí. Pero quiero invitarte a lo que dice el Salmo 119, versículo 17 al 19. Por favor, los que tienen Biblia y ven que alguno no tiene, compártalo. Qué tan rico es compartir la Biblia a otra persona para que también mismo notario público diga, está escrito, es conforme, es conforme. Salmos 119, versículo 17 al 19. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Salmos 119, versículo 17 al 19. Si lo tenemos, decimos amén fuerte. ¿Lo tenemos? Muy bien, ahí bajito, todavía algunos están teniendo. Salmos 119, versículo 17 al 19. ¿Lo tenemos? Amén, ahí, fuerte como el pito ahí que toca Gaspar, el silbato ahí. Es una tercera estrofa que vamos a leer, que habla de los salmos de David. Y qué curioso, muchas veces hemos cantado nosotros, abre mis ojos, oh Cristo, ¿no? Hemos cantado y pedimos, Señor, abre mis ojos. Y este versículo, de esta porción de los salmos, nos habla muy bien. Versículos 17, 18 y 19 del Salmo 119. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encumbras de mí tus mandamientos. Te invito a orar. Que Dios nos revele su palabra, que Dios indique algo en tu vida conforme a su palabra para el día de hoy. Padre bendito, Señor, tomamos tu palabra y hoy abro mi corazón, mi mente, mi razón, para que tú, Señor, reveles tu palabra por el Espíritu Santo que dice la palabra de Dios que nos convence de justicia, juicio y de pecado. Apelamos, Señor, a la sabiduría infinita de Dios que da a todo aquel que lo pide, para poder entender, y no solamente para saberlo, sino para ponerlo en práctica, Señor. Necesitamos de tu palabra, yo necesito de ti, y te agradezco porque tú harás tu obra. En el nombre de Jesús, amén. En el Salmo 119, la expresión ley de Dios no se refiere al Éxodo 20, para los que conocemos, ¿no? Los 10 mandamientos. No se refiere al Éxodo 20. La expresión ley de Dios se repite en el Salmo 119 constantemente
En todos los versículos, solo hay 3 versículos del Salmo 119 donde no se repite la expresión de ley de Dios, pero se repite de 8 maneras diferentes. A veces es ley de Dios, a veces es mandamientos de Dios, estatutos de Dios, palabras de Dios, consejos de Dios, juicios de Dios, preceptos de Dios, caminos de Dios. Todo eso para referirse a los consejos divinos, la cual todo hombre debe buscar de Dios. Para Israel, esos consejos comprendían toda la Torá. Para un israelita, comprenden todo eso la Torá, para él. Para nosotros, comprende toda la Biblia. Los que confiamos en Dios, lo denominamos cristianos en la fe en Jesucristo, es toda la Biblia. Y cada vez que veamos el Salmo 119, no estábamos hablando del Éxodo 20, todos los consejos divinos de Dios. El versículo 17 nos dice algo muy precioso, que podemos tomarlo hoy, tanto para mí como para aquel que lo necesita. El Salmo 119, el versículo 17 dice, haz bien a tu siervo, dile al que está a tu lado, Dios quiere hacer bien en tu vida. Dios quiere hacer bien en tu vida. Y lo que más uno quiere, yo quiero, tú quieres, y toda persona quiere, es que haya bien en nuestra vida. El creyente, que Dios haga bien en nuestra vida. Que esté bien nuestro matrimonio, que esté bien nuestros hijos, que haya bien sobre nuestra vida económica, que haya bien sobre nuestra profesión, la cual estamos yendo, que haya bien sobre nuestra salud. Mira cómo comienza el Salmo 19, el Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1, unos versículos más atrás. Mira cómo comienza. Bienaventurado, bienaventurado, feliz aquellos que vienen bien, un bien para ellos. Feliz el que recibe bien, bienaventurado. ¿Y quién mejor para hacer bien que el Dios de bien? Dios quiere hacer bien en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hacer bien en mi vida. Y si alguno anda mal en su vida, Dios quiere tomar ese mal y ponernos en bien. El Dios que quiere hacer bien se acerca a nosotros, lo dice la palabra. Él se acerca a nosotros y cuando nosotros nos acercamos a Él tenemos ese encuentro. Hoy es un día de repente para que muchos nos acerquemos a Dios. Hoy es un día para que meditar cómo están nuestros caminos. Y si hay mal, recordar que hay un Dios que quiere hacer el bien. Pero ¿qué pasa en medio de esta promesa, de esta actitud de Dios constante, diaria, eterna? Cuando dice, yo quiero hacer bien a mis siervos, yo quiero hacer bien al hombre. ¿Qué pasa? Porque estamos viviendo lamentablemente en una época del menor esfuerzo. Del menor esfuerzo. Queremos el bien de Dios, pero que nos llegue sentados o echados en cama. Y no pagamos precio. Queremos milagros de Dios. Ojo, y no es malo pedir milagros de Dios, esperar en los milagros de Dios y creer en los milagros de Dios. Pero mi hermano, mi hermana, hay un precio para ver esos milagros. De repente levantarte en madrugada y orar y pedir por ese milagro de Dios. La gente quiere el bien. No es malo querer que Dios haga el bien. Lo malo es la actitud que podamos tomar nosotros. Queremos que Dios nos haga bien, pero por un acto de misericordia. Pero Dios quiere obrar. Dice la palabra de Dios en una historia muy preciosa que un cuervo trajo alimento a un profeta. Dios puede hacer un milagro cuando hay una necesidad y utilizar cualquier situación y darnos un milagro y una respuesta. Nunca dudemos de lo que Dios puede hacer. Dios no conoce la palabra imposible. Dios no conoce, Dios no nos da en ningún momento palabra imposible. Dios es el Dios de todo posible. ¿Cuántos muertos habían en los tiempos de Jesús? Miles. En los tiempos de Jesús, Jesucristo caminando sobre Ciudad Santa, caminando.
¿Cuántos muertos había? ¿Y por qué solamente la Biblia nos relata casi 3 eventos de resurrección? Si había tanto, eran tan buenos, tan afines, porque Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos leprosos habían en ese tiempo? Y la Biblia nos relata cuánto nomás muestra la Biblia que fueron sanados, limpiados, incluso uno viniendo a dar gracias. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Dios hace milagros, porque es Dios capaz de hacer esas maravillas y no lo hace en todas de una manera. Porque Dios no hace lo que tú quieres, a la hora que tú desees y como tú quieras. Dios es soberano y Dios hace las cosas como Él hace. A veces no nos gusta entenderlo así, porque vivimos a nuestra manera y en nuestro camino. Dios quiere hacer el bien a través de su palabra, y eso es lo más claro y lo más palpable para el día de hoy. Si hoy en día estás y tienes una Biblia en la mano, es porque Dios quiere hacer bien a través de su palabra. Y gracias por cada uno de los que está aquí, porque no es una manera casual que estés hoy aquí, no es una insistencia solamente mía o tuya de invitar a alguien, sino es porque Dios también permite que tu vida sea de bendición para otros. Para que nunca se olvide que tomó una Biblia en su mano, para que nunca se olvide que estuvo en un lugar donde todos cantaban, tocaban silbatos, saltaban, y nos recordemos, porque yo también lo pasé igual que tú. Y qué precioso es ver que en su tiempo Dios respondía las promesas preciosas que tenían o recibían algunos familiares o algunas personas que estaban orando por nosotros. Dios quiere hacer el bien y su instrumento en estos tiempos es su palabra y eterna. Pero tenemos que hacer algo, seguir el consejo, seguir el consejo. Hay gente que guarda rencor y desde el púlpito a veces tocar estos temas, la gente empieza a mover, ¿no? Mover un poquito el cuerpo porque estás tocando algo que tienes dentro. Y si no es rencor, es resentimiento. Y si no es resentimiento, es dolor. Y si no es dolor, amargura. ¿Por qué? Porque alguien te traicionó, porque alguien te ofendió, y hay estas amarguras, estas cosas hay en el corazón. Y yo siempre aconsejo algo en cuanto a estos temas. Cuando hay una apertura tremenda de confianza y me dice, siento esto en mi corazón, me siento así, trato de perdonar, lo miro, pero no puedo. Y solamente me gusta decir que tu rencor no le hace nada al otro. Tu rencor, lo que tenga en tu corazón, no le hace nada al otro. Por más que tenga, diga sí, no hace nada al otro. Solo sigues envenenándote tú y destruyéndote a ti mismo. Por eso, cuando las personas viven de esa manera, en el corazón amargado, las vidas de una otra manera muy opacas en todo, desánimo, desaliento, tenemos que ver qué hay en nuestro corazón. Porque el mal que te hicieron y tú lo sigues guardando, el mal es para ti mismo y no es para el otro. El mal es para ti mismo. Pero qué precioso es saber que a través de la palabra de Dios tenemos solución para eso. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, sigue los consejos, sigue mi camino, sigue mi palabra. Y cuando uno lee su palabra buscando bien, como dice el versículo 18, Dios abre nuestros ojos. Dios abre nuestros ojos y nos hace mirar las maravillas de su ley. Pero ¿qué pasa cuando nuestros ojos están cerrados? Todo es nublado, todo es ajeno a lo que Dios quiere en nuestra vida, porque lo estamos diciendo nosotros. Cuando Dios abre nuestros ojos, Dios empieza a desarrollar, y digámoslo así de una manera, no sé si han escuchado el sexto sentido, ¿no? Un sexto sentido que se desarrolla por ahí. Dios empieza a desarrollar algo parecido, no estoy diciendo que es el sexto sentido. Tú vas por la vida, tú vas por ahí y empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Mientras la gente va para allá, tú vas para allá. Y es lo que Dios está desarrollando. Ese sentido no es un sexto sentido, no es un sexto sentido subjetivo, no lo es, sino un sentido que viene de la orientación de la palabra de Dios. La palabra de Dios orienta al hombre cuando realmente reconoce
que sus ojos son abiertos. Hoy en día podemos decir, Señor, gracias porque has abierto nuestros ojos. Porque mientras muchos van para allá, yo voy para aquí. Y qué precioso es cuando los caminos del hombre son puestos en Dios. Y hay un versículo precioso en la Biblia que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero su fin, camino de muerte. La Biblia no dice eso. Por eso, qué precioso saber que esta palabra, la palabra de Dios, nos guía. No conozco, te lo digo de manera personal, te lo digo como un hermano en Cristo, te lo digo como pastor. No conozco hombre o mujer, que tome la palabra de Dios, que viva la palabra de Dios y no reciba bien de parte de Dios. Todo hombre o toda mujer que tome dirección de Dios a través de su palabra, recibe bien. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan. Ojo, y sigue un versículo abajo. A todos los que aman a Dios. El que no ama a Dios, pues ya sabe lo que pasa. Por eso, qué precioso saber que si amamos a Dios, las cosas nos van a ayudar a bien, porque Dios hace las cosas. En esos tiempos que vivimos, tenemos que darnos cuenta que si nuestros ojos están abiertos, tenemos que mirar bien las cosas, el camino por donde estamos yendo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que este libro es ignorado. La palabra de Dios en estos tiempos, la Biblia es ignorada. Yo pregunto, gente, ¿tienes Biblia en casa? Sí. ¿Dónde está? No lo sé, pero sí tengo una por ahí. Y de repente está debajo de la casita del perro, no sabemos. O no, debajo de un mueble, o arriba, o escondido. Pero que es ignorado. Y ese es el trabajo del diablo. Que el hombre ignore la palabra de Dios. El cansancio, el gusto por otras cosas, otras distracciones. Una más palpable. No es malo el internet, como muchas veces he hablado con Gaspar, no es malo el internet, es malo el mal uso que usamos de las cosas que Dios permite. ¿No? ¿Cómo es posible que hay gente que tiene internet, tiene Facebook, tiene WhatsApp, tiene Twitter, tiene Urraco, todo, y se comunica con Japón, se comunica con Perú, con Ecuador, se comunica con Júpiter, con Marte, imagínate, ¿no? A través de WhatsApp, pero no se comunica con el padre que está a un lado, o con el hermano, o con el esposo o la esposa. ¿Y qué pasa cuando una persona toma la palabra de Dios en su vida y la aplica? Y cuando una persona descuida ese momento de tener la palabra de Dios en su vida. ¿A cuánto le gusta la comida salada? La comida salada, ¿le gusta? ¿La dulce? ¿Comidas dulces? ¿Sí? No, pero come de todo, ¿no? Salada, dulces. Vale, sí. Cuando te invite a mi casa, ya sé que si te gusta el dulce voy a preparar salado, ¿no? Ahora sí. Si tú comes mucha sal en las comidas, y si te dan luego algo sin sal, ¿qué pasa? Que no tiene sabor, no le sientes el gustito, ¿no? Cuando comes comida condimentada espiritualmente, después cuando vayas a la palabra de Dios, ya no tiene ese sabor. Por eso cuidado, no hay palabra profética, no hay palabra tan certera, no hay palabra tan preciosa y fuerte y poderosa que la Sagrada Escritura. Yo no presto atención de repente a un hombre que me hable por internet 1 hora y me cuente algo que realmente yo puedo constatar con la palabra de Dios. Algo que se le reveló a este hombre y de repente equivocadamente. Yo tengo que constatar que la palabra me lo dice a mí también. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a ver eso. El diablo trabaja así, lamentablemente. El diablo trabaja así. Si descuidamos y se cierran nuestros ojos y decimos, cuando cerramos los ojos a esas cosas, decimos, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí, Dios no me escuchó, ¿qué será? ¿Qué estaré pagando? Y el diablo muy astuto engañándonos con esas siempre expresiones. Pero tenemos que recordar que si uno toma la palabra de Dios, tiene que vivirla. Mira el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Todos a voz de 3. 1, 2, 3. Forastero soy yo en la tierra. No encumbras de mí tus mandamientos. Tenemos que entender una cosa, y no sé cómo le va a caer a algunos,
Pero los que viven en Cristo y confían en Dios no tienen temor. No tienen, por más que se me levante por aquí un hombre así de 3 metros o 2 metros y me queda, si yo confío en el Señor, pero tampoco no soy tonto, salgo corriendo, ¿no? Porque si me agarra me destroza el hombre. Pero una de las cosas sí sé, que cuando uno confía en Dios y en su palabra, uno tiene que entender que no es duradero sobre esta tierra. La Biblia lo dice, uno entiende que es forastero. Tú y yo no tenemos mucho tiempo. Y toca un tema que hoy en día la gente piensa que el tiempo sigue, y lo puedo malgastar. Amigo, amiga, hermano, hermana, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y por ahí se levantan ideologías que dicen, no, tú vive como sea, tú vive como quieras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida sigue. Y si mueres, te reencarnas en un gato. O te reencarnas en otra persona. Y por ahí sale un loco que dice, no, yo he sido Napoleón en tal día. Por la estatura serás, pero no creo que sea por el carácter. No. La vida es corta. Y una de las cosas que hace la Biblia, la Sagrada Escritura, es que nos damos cuenta de esa vida corta y que solamente Él, a través de su palabra, Dios a través de su palabra, puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Te digo una cosa de parte de Dios. De parte de Dios. ¿Sí, Roberto, de parte de Dios? Sí, de parte de Dios. ¿Sabes por qué lo digo? Porque también recibo yo eso de parte de Dios. Que somos lo más preciado para Dios. Somos lo más precioso para Dios. Y el amor de Dios dice que es tan inmenso, tan grande para todo aquel que viene. La Biblia nos muestra de un hijo pródigo que hizo todo lo que quiso, volvió al Padre y el Padre perdonó. Y hubo una recapacitación, volver a pensar, volver a decirse, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y Dios nos dice a través de su palabra, hijo, yo quiero hacerte bien. Yo quiero hacerte bien, porque el tiempo es corto. Es lo que nos está diciendo el Salmo 119. Hijo, yo quiero hacerte bien, porque el tiempo es corto. Ven a mis caminos. Hay caminos que te van a parecer que son derechos. Hay pensamientos tuyos que vas a pensar que son correctos, pero veamos en qué camino estamos. Y la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin nos lleva a muerte. Pero hay una expresión para el día de hoy. Y si estás hoy aquí es para poder meditar, para poder decidir, para poder decir a Dios, Señor, yo soy tal como soy. Tú sabes cómo soy, cómo miro, cómo pienso, cómo hablo. Y si nos pondríamos a decir cómo somos nosotros entre uno de nosotros, yo creo que nuestra humanidad saldría al perjuzgar. Pero el único que juzga es Dios. El único que juzga es Dios. Y en la condición la cual esté el hombre, Dios solamente va a juzgar. Nosotros podemos mirar. Nosotros miramos lo de afuera. Ustedes ven la belleza que está aquí delante de ustedes. Ven esta belleza, ¿no? Yo los veo a ustedes, pero bueno, el Señor hace milagros, ¿no? Pero una de las cosas sí sé, que ustedes pueden mirar mi rostro, pueden mirar cómo estoy vestido, pero yo te aseguro una cosa, y lo dice la palabra de Dios, que solamente sobre esta tierra, sobre los cielos y por toda eternidad, Dios mira el corazón. Un hombre no puede hacer. Puede percibir sentimientos, emociones, pero el que nos conoce es el que nos creó, Dios. La invitación de Dios para ti, para mí y en todo momento, y a ti que eres por primera vez que vienes o por primera vez estás con nosotros, o segunda vez, o Dios otra vez ha vuelto a hablarte de una manera muy especial, te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si estás entendiendo lo que Dios te está diciendo esta mañana, Dios quiere hacer bien en nuestra vida. Pedro, Dios quiere hacer bien en nuestra vida. Dios quiere hacer bien en mi vida, tal como somos, sinceros, frente a frente, con un espejo, con cara descubierta. Y si nos ponemos delante de la Biblia, nos damos cuenta que somos tal como somos y no podemos ocultarnos. Y los que somos creyentes ya en años, también darnos cuenta cómo estamos caminando en Él. Si Él es el camino y estamos en ese camino. Si Él es la verdad y estamos caminando en su verdad. Y si realmente nuestra vida es la vida en Cristo. Tenemos que darnos cuenta de todo eso.
Qué bonita expresión cuando dice el 18, abre mis ojos y miraré las maravillas. ¿Cuántos quieren mirar las maravillas de Dios en su vida? Ese es el bien que Dios quiere. Pero tenemos que pedirle a Dios que haga bien a nuestra vida. Señor, haz bien a nuestra vida. Bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer, bienaventurado el joven, el niño o el anciano que confía en Dios. Que confía